¿Está listo? Ok, buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, ¿están prendidas? Okay. Clase de Zohar, Parashat Va'era. En la porción de la semana pasada explicamos y ojalá haya quedado claro el concepto detrás de lo que significa esta historia de la esclavitud en Egipto. Y la historia hay un concepto que es interesante dentro del estudio de la Torá, que pone, a pesar de que hay muchos otros exilios, incluso esta era que nos toca vivir a nosotros es considerado el quinto y último exilio del pueblo de Israel. La Torá pone al exilio de Egipto como el padre de todos los exilios, como el evento histórico que representa arquetípicamente el concepto de vivir en exilio, del no estar en una tierra donde uno pertenece. Y yo no sé qué tan claro es en nuestra mente, en nuestra percepción, en nuestra capacidad de aceptarlo, lo que escuchamos la semana pasada, que la historia del exilio de Egipto en realidad habla de cuando un alma encarna en un cuerpo. Y por eso es que es central y es el exilio por excelencia, porque estar encarnados en un cuerpo es lo que le pasa a toda la gente que puede estudiar Torá. ¿Sí? Si no estás encarnado en un cuerpo, no necesitas esta herramienta este manual de uso que es la Torá. Y la historia del Éxodo es muy corta en el tiempo, creo yo, como para que uno realmente pueda asimilar esto. A lo mejor debería de haber como un curso, una clase, algo paralelo, y ese es un poco el intento del curso Ser y Vivir Libres. Por eso en la primera clase del curso Ser y Vivir Libres, lo primero que le decimos a la gente es, cuando la Biblia dice que estos son los hijos de Jacob que descienden a Egipto, en realidad lo que quiere decir es cuando un alma encarna en un cuerpo. Y ustedes que han tomado ese curso lo saben, que lo primero que escuchan, los primeros 60 minutos de contacto con la Kabbalah, en Kabbalah aplicada, un alumno escucha esto, que es algo que la mayoría de los rabinos del mundo que han estudiado toda su vida Torah se mueren sin escucharlo. Se mueren sin saber que la historia del Éxodo
que aparece en la Biblia no importa realmente si ocurrió, si no ocurrió, si fue, ¿sí? Porque de lo que está hablando es de otra cosa. Y lo que pasa es que en la segunda parashá del libro de Éxodo, ya casi están saliendo. Para cuando se termina la parashá de esta semana, que es la segunda parashá del Éxodo, entre el comienzo de la parashá de la semana pasada y esta semana hay 195 años. ¿Sí? Y entre el comienzo de esta parashá, cuando ocurre la primer plaga, y la mitad de la porción de la semana que viene, de la porción de Bo, cuando ocurran las últimas 3 plagas, es un periodo de 14 años, casi 15, no es justo, pero es casi 15 años. Y nosotros lo leemos de una semana para otra. Entonces es difícil, porque la próxima semana ya vamos a tener, después de Bo, ya tenemos Beshalach, y aparecen los 72 nombres, que es la vedette del libro del Éxodo, sí, es lo más importante, supuestamente, el cruce del Mar Rojo. Y no sé si hay suficiente tiempo para asimilar, para hacernos responsables, diría yo, de lo que escuchamos la semana pasada. La gran diferencia entre Adam Kadmon, entre el hombre primordial, y nosotros, es la historia del Éxodo. Cuando el alma original encarnó en Adán, no corresponde la historia del Éxodo a esa encarnación. Cuando dice estos son los hijos de Jacob que descienden a Egipto, se refiere a todas las almas que han encarnado en un cuerpo de Adán hacia adelante. Porque lo que hace la diferencia entre la encarnación de Adán y la nuestra es que cuando nuestra alma encarna en un cuerpo, se levanta sobre Egipto un nuevo rey que no conoce a Yosef. Ese no es el caso para la primera encarnación. Cuando Adán llegó a la tierra, lo único que conocía Adán era los mundos. De hecho, él estaba, literalmente la Torá dice, Dios creó al hombre sobre el mundo. Sobre el mundo quiere decir, podría decir, creó al hombre en el mundo, pero dice sobre el mundo, porque Adán estaba por encima de los mundos. La conciencia del hombre primordial, de Adam Kadmon. Adam Kadmon es lo que hay arriba de Olam Atzilut. Nosotros hablamos de la elevación y Olam Atzilut como la idea de Dios Padre. Bueno, lo único que hay por encima de esa idea de Dios Padre es el hombre primordial. Y esa es la gran diferencia, que nosotros no reconocemos a Yosef. Olvidémonos de que no reconocemos a... ¿Por qué dice la Torá, y se levantó un rey en Egipto que no conocía a Yosef? Y el Zohar nos explica, y el Ari nos explica que esto quiere decir que cuando el alma encarna en el cuerpo, apenas llega al cuerpo no reconoce que su fuente de nutrición es Yesod, que es representado bíblicamente por Yosef, sino que piensa que el entorno físico es lo que lo alimenta. Y Yesod es lo más cercano a este mundo de Asiá que nosotros tenemos.
O sea, si lo que viene después es el mundo de Yetzirah, el mundo de formación, Zeir Anpin, Yesod es lo más cercano que hay a este mundo, dentro de lo metafísico, de lo espiritual. ¿Sí? Es decir, lo que también dice esa frase es: se despierta una conciencia en el hombre que no reconoce la divinidad, aunque la tenga al lado, ¿sí? Aunque la tenga lo más cercano posible que hay, ni siquiera lo más cercano reconoce. Cuando este hombre primordial veía desde arriba los mundos, ¿sí? Reconocía toda la esencia de la creación y verdaderamente lo que es Dios, no el Dios bíblico, lo que este invento de Dios que necesitamos nosotros para tener fe y para evolucionar espiritualmente. Ahora, en el comienzo de esta porción, la porción se llama Vaerá, que es el pasado. ¿Se acuerdan que que después de la circuncisión de Abraham hay una porción que se llama Vayera, y se presentó Dios ante se le presentó Dios a Abraham en las planicies de Mamre, en la orilla del camino, parado en la puerta. ¿Se acuerdan de esa porción, no? Okay. Acá lo que Dios, es el mismo verbo, pero conjugado en pasado. Dios le está diciendo a Moisés: yo me le presenté a tus padres. ¿Sí? El nombre de la parashá es prácticamente idéntico. Yo me le presenté a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, como Kel Shaddai. Kel Shaddai, o la primera, no lleva una K al principio, pero es para no decir el nombre completo, es una E y una L. Quiere decir Dios Todopoderoso. El concepto de Dios Todopoderoso, ese nombre cuando se habla bíblicamente, es un nombre en hebreo, es uno de los 7 nombres bíblicos que aparecen para referirse a Dios, que es Kel Shaddai, Dios Todopoderoso. Dice: me le presenté a ellos de esa forma. Dice: pero a vos te voy a mostrar mi verdadera esencia. Está hablando con Moisés, ¿no? Y le dice: Ani Hashem, yo soy Yud Kei Vav Kei, yo soy este nombre de Dios que simboliza, que nosotros ya lo hemos explicado, simboliza todo el árbol de la vida y los 4 mundos: Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, emanación, creación, formación y acción. Ahora, de nosotros, la semana pasada, la Torá nos dice que encarnados en este cuerpo no reconocemos ni a Yosef, ¿sí? ni a lo más cercano, que es Yesod, que es la parte más baja del mundo de formación del Zeir Anpin. Y a este señor Moisés, Dios le viene y le dice: te voy a mostrar todo quién soy, porque a tus padres, a los patriarcas, solo les mostré el Dios Todopoderoso. Entonces nosotros podríamos ahorrarnos venir a tomar clases y todo esto, porque si ni siquiera a Abraham, Isaac y Jacob conocieron a Dios, ¿qué queda para nosotros, no? Y aparentemente la llave de la redención, es decir, el ser libres, depende de la manifestación de este Dios.
Al punto que durante esta semana, y hay otra cosa que ocurre en forma paralela a todo esto, es que durante la porción de esta semana van a aparecer las primeras 7 plagas. Las primeras 7 plagas de Egipto corresponden a Ze'anpin y Malhut, de abajo hacia arriba. La primera plaga, la sangre, corresponde al mundo de Asia, al mundo de Malhut. Y las próximas 6 plagas que vemos en esta porción corresponden al sistema emocional. Y la semana que viene, con una separación de una semana, aparecen las otras 3 plagas que corresponden a Binah, Jochma y Keter, ¿sí? A las 3 sefirot superiores. Y ahí, la historia, si uno la lee, es todo lo mismo. La única diferencia es que entre la porción de esta semana y de la semana que viene, hay un momento en donde Dios le dice a Moisés, basta de ir a hablar con el faraón y a decirle todo esto, porque el tipo no te escucha. No es que no te escucha, te escucha, pero no los termina de liberar. Y traten de desasociarse de la idea del faraón y los hebreos y Moisés y todo esto, porque lo que quiere decir todo esto es que entre Ze'anpin y Malhut, es decir, entre el mundo de acción y la emoción, uno no termina de liberarse. Estas plagas, sabemos que las 10 plagas de Egipto corresponden a 10 golpes muy fuertes a la conciencia de lo que es el deseo egoísta, el ratzon atzmi, la esencia animal del hombre. Porque Egipto representa esa esencia animal, la conciencia del cuerpo o el deseo egoísta. Y estas 10 plagas simbólicas que aparecen en la Biblia, más allá de que si ocurrieron o no ocurrieron, lo que en realidad representa son 10 golpes, es la palabra que utiliza el Zohar, 10 golpes que debilitan a esa conciencia, el agarre que el cuerpo tiene. Tenés a una persona que agarró algo y no lo quiere soltar. Si le pegás suficiente en la mano, va a abrir la mano, ¿sí? El cuerpo, en el caso de un chico o niña que tiene 12, 13 años, hace 12 o 13 años que tiene agarrado al alma y no lo suelta, ¿sí? Por eso lo primero que le empieza a pasar al niño cuando empieza a entrarle espíritu es que empieza a sentir dolor, ¿sí? Dolor de crecimiento. Cuando crece, el cuerpo le duele, emocionalmente todo le duelen sus padres, ¿sí? La vida le duele. Y por eso a ese periodo se le llama adolescencia, ¿sí? Y hay una inteligencia detrás de eso, que es el sistema golpeando a la conciencia del cuerpo, pero al principio los golpes son físicos y emocionales, ¿sí? Empieza con 7 niveles, que es del mundo de Asia hacia el mundo de formación, porque de hecho... sí, levante la mano quien todavía se acuerda de los nombres o todavía se ve con los amigos de la primaria. ¿Sí? Ok, ahora los de la secundaria. ¿Sí? La gran mayoría, porque lo que ocurre en ese periodo de tiempo entre los 12, 13 años y los 18 años,
es lo que más marca el carácter, lo que una persona va a ser. ¿Sí? Porque es todo un proceso y la adolescencia es un proceso de liberación. Por eso es que los adolescentes se oponen a lo que los padres le dicen que hagan. Por eso esa rebeldía, todo eso es porque están tratando de liberarse y todavía no saben de qué tienen que liberarse. ¿Sí? Y de lo que tienen que liberarse es del grip, del agarre que tiene el deseo egoísta del cuerpo sobre lo que ellos quieren ser. Ahora, entre medio de la porción de esta semana y la de la semana que viene, aparece Dios que le dice, y lo vamos a ver en la clase de la semana que viene, aparece Dios y le dice a Moisés, Moisés, vení al faraón. ¿Sí? Que siempre lo planteamos todos los años, es una gran contradicción porque que el faraón está al mismo nivel que Dios le dice, Bo el paró, vení al faraón. Literalmente le dice, vení al faraón y decile tal y tal cosa. Debería de decir, lej, andá con el faraón, no vení al faraón. Y lo que el Zohar explica es que no es un error, sino que lo que Dios le está diciendo a Moisés es, a ese faraón, para poder derrotarlo, lo tenés que derrotar desde acá arriba, no desde ahí abajo, no desde la emoción y la acción. Tenés que derrotarlo desde la conciencia, y dice, cuenta, seguramente lo explicaremos la semana que viene también, cuenta que dice que cuando Dios le dice a Moisés, vení al faraón, lo lleva y lo pone en un lugar metafísico a Moisés para que vea al gran cocodrilo, le llama el Zohar, que es la esencia del ángel de la muerte, de lo que venimos a overcome, ¿cómo se llama? A superar, a sobreponernos, porque la esencia del cuerpo es la muerte. ¿Sí? Lo que el cuerpo está tratando de hacer es quedarse con la potestad de la vida. Y el alma es la energía de la vida. El cuerpo tiene solo una inteligencia de autodestrucción. ¿Sí? Y en el proceso, ¿por qué? Porque el cuerpo es casi un vehículo, hasta que la persona lo transforma, es casi un vehículo de los mundos del caos. ¿Sí? Si bien el cuerpo de un humano es la forma física de mayor frecuencia de vibración o la más inteligente, el cuerpo del ser humano no es otra cosa más que un esfuerzo de la materia por ser reconocida. Es un esfuerzo de la inteligencia de la materia por cobrar autonomía. ¿Sí? Y como no tiene luz propia, necesita constantemente, el cuerpo es un ladrón, ¿sí? Es un gran ladrón de energía. Busca sacar energía de donde sea, y generalmente para cuando cumple 12, 13 años ya descubre que la forma más efectiva de adquirir energía son los atajos, lo que hablábamos en la porción de la semana pasada. ¿Sí? Perdón un segundito que no silencié mi teléfono y no deja de vibrar. Ok. En medio de todo esto hay otro personaje que es el faraón. Y el faraón, en cada una de las plagas, manda llamar. En la primera plaga no le desconoce el Dios a Moisés. Le dice, lo que traes es un truco de magia. Cualquier niño egipcio sabe hacer los trucos que vos haces con el bastón. ¿Sí? Y llega la primera plaga.
cada vez que llega una plaga, cuando el sufrimiento es prácticamente insoportable, manda a llamar a Moisés y le dice, ok, decile a Dios que, decile a tu Dios que los voy a dejar ir, se pueden ir si para la plaga. Ahora, en el momento que para la plaga, la Torá nos dice, todas las veces que hay una de las plagas, aparece este concepto que dice, pero Dios endureció el corazón del faraón, y el tipo dijo, no, bueno, si el agua ya volvió a ser agua, ¿qué nos vamos a quedar sin esclavos? Capaz que no tiene otro, no hay una segunda plaga, ¿sí? Si ya el dolor pasó, que no se vayan. Pero no dice de que al faraón se le endureció el corazón. Dios le dice a Moisés, ahora vas a ir de vuelta al faraón porque yo voy a endurecer su corazón y no los va a dejar ir. Y va a haber una segunda plaga y una tercera plaga y parece como que no hay, en realidad el faraón no tiene libre albedrío porque es Dios el que le endurece el corazón. Sí, es algo raro porque uno dice, bueno, ¿qué quiere Dios? ¿La liberación del pueblo de Israel o la destrucción de Egipto? Porque si no, que deje que la primer plaga dure lo suficiente como para que el tipo diga, bueno, váyanse, ¿sí? Y no le vayas y le cortás la plaga, es como decir, deja de llover, no hay más gotera. Y uno dice, no, capaz que nunca más vuelva a llover. Bueno, si sabes, no hace falta ser muy inteligente para pensar que, bueno, seguramente alguna vez va a volver a llover. Antes de responder todas esto que dejamos así casi en el aire, vamos a leer dos secciones del Ari que es interesante para también desmistificar un poco esta idea de que Abraham, Isaac y Jacob no conocían a Dios, ¿sí? El Ari dice algo acá que es muy particular porque va en contra de todo lo que los cabalistas previos a él han dicho. Y dice lo siguiente, no estamos hablando ya de interpretación de la Torá, sino de los cabalistas anteriores. Lo que sí sabemos es que la máxima autoridad de la Kabbalah que vivía en ese momento, que era el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, la primera vez que lo escuchó hablar al Ari, le pidió si podía estudiar con él, y desde el día que el Ari comenzó a enseñar en Sfat, ese tiempo que estuvo, fueron muy poquitos años, el Ramak nunca enseñó Kabbalah, porque sentía que era como una falta de respeto que él enseñara si estaba el Ari en Sfat. El Ari dice lo siguiente, dice, es cierto que cuando hablamos de Abraham y decimos que Abraham personifica a la Sefirá de Gesed y Isaac personifica la Sefirá de Geburá, si bien es cierto esto, no es cierto que sean los brazos de Zeir Anpin. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en el estudio del árbol de la vida, siempre cuando ubicamos a los patriarcas y a las Merkavot, a los canales de cada una de las Sefirot, siempre decimos que el brazo derecho es Gesed, es Abraham, y el brazo izquierdo es Geburá. Y esto es cierto una vez que lo que vamos a explicar desciende en Zeir Anpin. Pero lo que está explicando el Ari es el origen de las almas de Abraham y de Isaac,
que no podían, según lo que dice el Ari, ser nunca almas que vinieran del mundo de formación. Hay una idea muy lógica que tendría que surgir inmediatamente de que no pudiera ser así, porque estos son los padres del Kaal, de la congregación de Israel. Y la congregación de Israel son las almas de Atzilut y de Briá, no de Asiá y de Yetzirá. Dice, no se refiere a los brazos de Zeranpin, como otras autoridades anteriores pensaban en la Kabbalah. Puesto que si esto fuera cierto, estos dos no podrían haber copulado y haber generado la descendencia, ¿sí?, el mérito de la descendencia del pueblo de Israel. Dice, en realidad, Abraham personifica a los estados de Gesed, ¿sí?, no a la sefirá de Gesed, sino a los estados de Gesed que están dentro de Ima, dentro de Binah, del mundo de creación, y que eventualmente descienden a Zeranpin. Y en el caso de Isaac, personifica a los estados de Geburá, del mundo de creación. Dice, Jacob personificaba, y esto es importante porque lo que le dice Dios a Moisés es: estas tres personas no me conocían como me vas a conocer vos ahora. Dice, Jacob representa ambos, los estados de Gesed y los estados de Geburá, que están dentro de Abba. Es decir, Jacob es aún más elevada la fuente, la raíz del alma de Jacob, que uno piensa que de repente una descendencia debería de ser hacia abajo. Dice que la unión o la copulación de los estados de Geburá y de Gesed en Binah generaron que la descendencia que tuviera Jacob sea, o Jacob como descendencia, extrajeran un alma que viniera de un lugar aún más alto. Es decir, de los estados de Gesed y de Geburá del mundo de Atzilut. Los cuales, dice, sí, es cierto, después están presentes en Ima, cuando copula el padre y la madre, Abba Beima, Atzilut y Briá, estos estados se juntan y eventualmente descienden también a Zeranpin, a el hijo y la hija, ¿sí?, al mundo de formación y al mundo de acción. Pero la raíz de las almas de los patriarcas, sobre todo de Abraham, Isaac y Jacob, provenían, o sobre todo de Jacob, provenían de lo más alto, de Atzilut. Dice, ahora bien, mientras que Jacob representaba mientras que Jacob representaba un aspecto externo de Abba, un aspecto externo quiere decir, la palabra que utiliza el Ari es una vestimenta. Sabemos que, sé que es un poquito complicado, pero está bueno, aunque no lo entiendan racionalmente, está bueno que lo oigan. La vestimenta de Abba es Ima, ¿sí? El padre, la idea esta de el mundo de
de emanación, siempre está vestido o comprendido dentro del mundo de creación. Es el concepto de lo femenino conteniendo a lo masculino. Y es siempre lo digo en el curso intermedio, una de las formas en cómo una mujer puede saber si se elevó espiritualmente es si todavía necesita un hombre que la contenga. Cuando la mujer piensa que ella necesita contención de un hombre, es porque todavía está en el mundo de Asiá. Una mujer que se eleva espiritualmente, que ha crecido, que evolucionó espiritualmente, entiende que lo femenino es lo que contiene a lo masculino. ¿Sí? Que es al revés. Ups. Es la pruebita, no hace falta que le cuenten a nadie cuál es la respuesta, pero cada quien sabe qué le ocurre en su mente cuando piensa en la relación o el lugar que cada uno debería ocupar. Lo que sí es cierto es que si la mujer contiene, ese hombre debería de ser todo el contenido que ella necesita. ¿Sí? Entonces, dice, si bien Jacob representaba este aspecto externo de Abba, Moisés expresaba el aspecto interno del mundo de Atzilut. Ahora, si bien Moisés era la parte interna, les leo una aclaración que hay acá que no es del Ari, pero que viene al caso. Dice, como lo vamos a explicar con más detalle más adelante, dice, los patriarcas habían alcanzado solo una conciencia superficial de lo que es Dios relativa a la que había alcanzado Moisés. Y esto es porque los patriarcas percibían a Dios según como Él se revela en este mundo. ¿Sí? La percepción de que tenía lo que nosotros tratamos de adquirir primero, el de poder ver a Dios en todo, esa era la percepción que tenían los patriarcas. ¿Sí? Y eso dice que es una percepción superficial del Creador, porque es la percepción que se tiene de Dios en el mundo físico. Dice, sin embargo, Moisés había alcanzado la percepción de la revelación interna de Dios, que es cómo la luz de Dios se manifiesta en la Torá. Por eso es que él tuvo el mérito de ser el que revelara la Biblia al mundo y los otros patriarcas no. Dice, asimismo, hay que decir que Moisés personificaba la espalda de ese aspecto interno de Dios o de Abba, cuando entra es decir, que cuando ese aspecto entra en Zeir Anpin, entra de espaldas y así es como se conduce los días de la semana, dice. Esto ya lo hemos explicado, incluso lo explicamos en el curso 3, que durante los días de la semana, de domingo a viernes,
Dios o la esencia de Dios se esconde, es decir, está de espaldas, no es clara, uno no ve claramente que lo que está ocurriendo es algo divino y perfecto. Uno, si ya estudió Kabbalah y todo esto, empieza a decirse a sí mismo, esto debe ser perfecto y esto debe ser lo mejor que tiene que ocurrir, y uno se convence a sí mismo, y se tiene que convencer a sí mismo porque no es claro que es así. ¿Sí? Dice, pero cuando llega Shabbat, dice, y el mundo se eleva, y la conciencia del mundo asciende, ahí es donde uno puede, si uno se toma el tiempo, si uno toma a Shabbat como un momento de contemplación, es donde uno puede verle la cara a Dios en lo que pasó en la semana. Y esto, que parece después hay toda una explicación que es alucinante de cómo el nombre Moisés, que tiene el valor numérico 345, en realidad es la combinación de todos los otros nombres que componen, tanto a Kel Shaddai como a los nombres de los patriarcas. Es decir, que en realidad estaban, por decirlo de alguna forma, todos venían del nivel más alto, pero no fue hasta que Moisés apareció en el mundo que existió la posibilidad de que alguien pueda leer en la Torá y aprender un aspecto de Dios y entenderlo aunque no le haya pasado. El concepto de la conexión de los patriarcas con Dios, y esta aclaración que dice que es una conexión respecto a lo expuesto en el mundo, es el concepto de aprender las leyes del universo solo a través de la vida. La vida misma también es llamada Torá, porque al final te enseña lo mismo, con la diferencia que con la Torá uno puede venir el lunes y aprender para la semana, y de la otra forma uno aprende con el diario del lunes. ¿Sí? Cuando ya pasó y ya sabes el resultado y ya decís, me equivoqué, me dolió o no, o me salió bien, pero de todas formas es el aprender desde 100% lo empírico. Antes de que Moisés corrigiera eso, le podías mostrar la Torá incluso a Abraham, Isaac y Jacob, y no existía la capacidad de poder extraer el conocimiento desde este aparato que es la Torá. ¿Sí? Era solo empírico. Hasta que no te pasaba, no aprendías. Y esa es la diferencia entre Dios Todopoderoso, es decir, el único que tiene poder es Dios. ¿Qué quiere decir el único que tiene poder? Es lo que tiene el poder de enseñar son las reglas del juego, son las leyes de causa y efecto. Y este nuevo arquetipo de humano que pretende formar Moisés al sacar estos esclavos, y que cuando se da cuenta de que no lo puede hacer, deja que se mueran todos en el desierto, ¿sí? Pero lo que está tratando de transmitir Moisés es que el poder, ese Dios todopoderoso, sea transferido al pueblo. Si te doy las instrucciones de cómo ser Dios, ¿sí? Por eso es muy interesante Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un gran cabalista italiano que vivió en el año 1700, escribió un libro que es una explicación de muchos de los preceptos de la Biblia, que se llama Derech Hashem, el camino de Dios.
Y la idea es que es un camino para... ¿Qué es el camino para llegar hasta Dios? No es que está en todos lados, no, es un camino para convertirse en Dios. Porque esa es la idea, la nueva idea que quiere promover esta unión, esta nueva revelación entre el hombre y Dios que ocurre en esta porción entre Moisés entre Moisés y Dios. Ahora, Moisés va con esta nueva revelación y el poder que tiene, porque ahora Moisés tiene en su mano la capacidad de hacer las plagas. La última plaga la hace Dios. Está escrito que la última plaga no la hizo Moisés. Todas las primeras 9 plagas, Moisés va con el bastón o Aarón va con el bastón, hacen el truco de magia y comienza la plaga. Y después Moisés detiene cada una de las plagas. ¿Sí? Sale al cielo, pone las manos y deja de caer granizo. Todas las plagas las detiene Moisés. La última, que es la que corresponde a Keter, que es la que también saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, lo hace la luz. El trabajo final sí o sí lo tiene que hacer la luz, porque lo máximo que nosotros podemos hacer en este mundo es el alcance que tenemos, ¿sí? El alcance de, por lo menos por ahora, en el momento del Gemara Tikkun, del fin de la corrección, todos vamos a tener el mismo alcance porque lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Ahora lo que no nos permite tener el alcance de ser exactamente como Dios es que pensamos que estamos todos separados, ¿sí? Cuando podamos percibir que estamos todos juntos y podamos juntar todas las partecitas de Dios que somos, vamos a ser la totalidad de Dios. O sea, cuando uno dice vamos a hacer la totalidad de la vasija, bueno, la vasija estaba llena de Dios, ¿sí? Es el concepto de nosotros vamos a hacer lo femenino que contiene a eso masculino que es Dios, y si nosotros somos los que contenemos todo eso, la única forma de expresión que va a tener eso va a ser a través nuestro, ¿sí? Ahora nosotros somos presos del cuerpo. En el Gemara Tikkun, Dios va a ser preso nuestro, simbólicamente, ¿sí? Nosotros vamos a haber reconstituido la vasija, y la vasija reconstituida está llena de Dios. Y la única forma de expresión que va a tener va a ser a través nuestro. ¿Sí? Pero ahora nos toca a nosotros mostrar que podemos en nuestro pedacito. ¿Sí? Ahora Moisés va con este nuevo poder que tiene y se presenta ante el faraón y le dice al faraón: vengo a liberar al pueblo de Israel. ¿Sí? En el fondo de la razón para los que siguen viniendo a una clase de Zohar, porque a todos nos encantan los primeros 2 cursos, pero cuando uno empieza a tomar la clase de Zohar, empieza a darse cuenta que hay mucha responsabilidad detrás de aprender esto, ¿sí? Y no todo el mundo está para... La gente cuando viene al principio al curso Ser y Vivir Libres vienen buscando sentirse mejor, y a quien quieren que se sienta mejor es al cuerpo. Por eso la mitad los perdés en el mismo curso Ser y Vivir Libres, porque cuando tienen un problema, vienen acá, piensan que les van a dar una solución mágica, y la solución mágica es: el problema que tenés es bueno, y lo que estás buscando, que es poder seguir haciendo las mismas cosas negativas sin que te duela, no es posible. La mitad de la gente se va rápido, antes que no vaya a ser que se lo crean, antes de que se les vaya ¿cómo se dice? The willpower, la fuerza de voluntad de poder irse, ¿sí?
Sí, es riesgoso. De hecho, lo decimos siempre, cuando una persona cruza esa puerta por primera vez, lo que le ocurre, la pelea que hay entre ese grip, esa estrangulación que el cuerpo tiene sobre el alma, es realmente, sería increíble si se pudiera ver lo que ocurre cuando una persona pasa por primera vez por la puerta de este lugar o de cualquier lugar en donde se enseña Kabbalah auténticamente. Porque de repente un tipo que hace 50 años que el cuerpo lo trae de esclavo, cruza la puerta y por algo que hizo, tuvo el mérito de que dobló para este lado, que vio algo en Facebook y dice, por casualidad encontré... ¿no? Algún día les voy a contar historias de lo que pasa al cruzar la puerta. Pero si prestan atención, no es proporcional lo que pasa, solo a aquellos de ustedes que les ha pasado y lo pudieron reconocer, van a entender lo que voy a decir, y yo solo lo puedo entender desde esa pelea que hay en la puerta, que viene gente que tomó el primer curso, o 2 o 3 o lo que sea, y que yo hasta el día de hoy o sea, de la única forma que lo puedo explicar es porque sé qué es lo que pasa cuando alguien cruza la puerta. Pero viene gente que son empresarios, que son... no hay gente que está loca o que tienen... gente que tienen toda una vida en un país como este, donde no es fácil, ¿no? Y que te vienen a decir, te vengo a agradecer por lo que estoy aprendiendo, lo que sea, y te empiezan a hablar y se largan a llorar. Y para mí no hay relación porque yo hago esto porque me divierte hacerlo y porque entiendo que tiene que digamos que parte de la responsabilidad que tengo sobre mis hombros por haber estudiado esto durante tantos años es que tengo que enseñar. Pero no lo hago nunca por una persona en particular. ¿Sí? Y la persona se lo toma como algo que yo hice en la vida de esa persona, y no es así. ¿Sí? No hay una intención mía de quererle cambiar la vida a alguien, a una persona en particular. Sí hay una intención detrás de que tengo hijos y sé que a medida que crecen les toca estar cada vez más en el mundo, y prefiero que les toque estar en un mundo en donde haya la mayor cantidad de gente posible que tenga este conocimiento. Y si bien todo funciona por atracción, tienen que haber más personas a quien atraer. Pero esa sigue siendo hasta casi una motivación egoísta el por qué yo doy
clases. Pero la reacción que le produce a la gente es que seguramente tampoco lo entienden cuando les pasa eso, es por lo que ocurre cuando alguien viene a tomar una clase de esta, porque a más de uno de ustedes les ha pasado. En realidad la forma de verlo es, lo que pasa es ya desde que damos el curso Ser y Vivir Libres en forma abierta desde la primer clase, y que de hecho fue, creo que una de las cosas más brillantes que hemos hecho, de que alguien cuando viene a ver de qué se trata comenzó el curso. Antes dábamos charlas introductorias y hay que ver lo que le pasa a la gente con la charla introductoria, porque el cuerpo entiende que todavía tiene chance de irse, ¿sí? Dice, no, fui a ver de qué se trata y si no me parece, no me quedo, ¿sí? Porque era una charla de introducción. Lo que nosotros hacemos es que te traemos engañado, entraste a esta primer clase y de golpe, para cuando te querés ir, ya escuchaste cosas que donde el alma ya empezó a ganar la pelea. Pero cuando yo di durante muchos años, dábamos charlas introductorias antes de empezar un curso inicial. Y hay que ver la actitud con la que viene la gente a pelear contra lo que estás diciendo, a tratar de no te voy a dejar que me puedas convencer de venir la semana que viene y de soltar esto que me tardó 40 años hacer de este tipo un esclavo, ¿sí? Y la parte más difícil es que no te gane después, ¿sí? Es que no se convierta la clase de Zohar en un entretenimiento semanal de algo divertido, social, lo que sea, y que muy sutilmente, sin que te des cuenta, de golpe el cuerpo tiene dominio otra vez. Por eso siempre digo de que una vez por año hay que tomar el curso Ser y Vivir Libres. Esa actitud, esa pelea, eso es el faraón con el corazón endurecido. El que viene acá, viene porque hace muy es muy poca la gente que viene por interés de siempre me interesó estudiar Kabbalah y ahora que llegué a tal nivel de conciencia voy a empezar a estudiar Kabbalah. La gente viene, esto es postraumático, ¿sí? Esto, la mayoría de la gente viene después de una separación y a eso también responde el hecho de que la clase sea grabada y que en lo posible el alumno nuevo tenga el menor contacto posible con el maestro, para que no se cree esa apertura de generar una dependencia. Porque la gente, lo peor que una de las cosas que es así, es parte del desafío que uno tiene que superar, es que la gente se acerca a la espiritualidad cuando está en el día de la cruda, ¿sí? Cuando está con las defensas bajas. Y la mayoría de lo que escuchamos en el mundo de instituciones, iglesias, de esto, del otro, que se aprovechan de la gente, aprovechan eso, porque es más, salen específicamente a buscar gente cuando están con las defensas bajas. Moisés se presenta ante el faraón
Y el faraón le dice, no te creo. ¿Qué es lo que no le cree el faraón? No le cree que hay un Dios que se llama como el Dios que se le acaba de revelar a Moisés. Porque el tipo no era un tonto, solo un político. El tipo era un gran sabio metafísico, pero ni siquiera Abraham, Isaac y Jacob conocían a este Dios que se le acababa de revelar a Moisés. Entonces no había forma de que el faraón conociera a este Dios. Es decir, en el deseo egoísta, en el corazón endurecido en Egipto, no hay forma de conocer a Dios. ¿Sí? Está la forma de conocer a Dios Todopoderoso, es decir, al que te surte a cachetazos y te hace terminar eventualmente acá. ¿Sí? Que no es un Dios que castiga, ¿no? Es simplemente un set de leyes de causa y efecto que funcionan de una forma perfecta. Metiste los dos en el enchufe, te da electricidad. Ese Dios es todopoderoso, enseña como ninguno. A veces la gente requiere recursar varias veces la misma materia hasta que la aprende. ¿Sí? Varios divorcios, varias bancarrotas, ¿sí? Varias enfermedades. El Ari cuenta lo siguiente, dice, el faraón no conocía el aspecto que significa, el aspecto de Dios que significa el nombre Yud-Kei Vav-Kei. Y lo negaba por completo. Hay una cosa que es interesante que no leímos de toda esa explicación numérica que hay, que salteamos recién en la primera explicación, es que las letras externas de los nombres de los patriarcas tienen el mismo valor numérico que El Shaddai, ¿sí? Pero todas las letras internas de los nombres de los patriarcas, es decir, si uno le saca a Abraham la Aleph y la Mem y suma las letras internas, lo mismo con Isaac, lo mismo con Jacob, todas las letras internas, mostrando que lo externo es El Shaddai y lo interno es el nombre de Dios, todas las letras internas da 900, creo que el número es 957, lo tendré que buscar ahora y ya lo pasé, que es el mismo valor numérico de Hashem Ameforash. El Talmud, al nombre de Dios, al nombre Yud-Kei Vav-Kei, lo llama el nombre explícito. Hashem Ameforash, cuando se refiere al nombre Yud-Kei Vav-Kei, la traducción quiere decir el nombre explícito. ¿Qué es algo explícito? Totalmente revelado, ¿sí? No tiene nada escondido. Es totalmente, eso es lo que es, ¿sí? Este nombre Yud-Kei Vav-Kei, no hay más que esto. Si querés saber qué es Dios, no hay más que esto. Y por eso es que es tan poderoso esto que nosotros hacemos con los secretos místicos del éxito, o el curso 2. ¿Sí? Porque lo que estamos en realidad mostrando o enseñando, si bien casi no utilizamos del mostrar el nombre Yud-Kei Vav-Kei y todo esto, es eso, esto es Dios. Y sí, para referirse a Dios, como este nombre no lo pronunciamos porque no conocemos exactamente la pronunciación, y de realidad no es que no conocemos exactamente la pronunciación, la realidad es que tiene varias formas de ser pronunciado, ¿sí? Y con las distintas vocales tiene distintos poderes, por llamarlo de alguna forma.
o distintos atributos. La forma de llamar a Dios se lo llama el nombre, ¿sí? Y el nombre son las mismas letras que Moshe. Dice, y tal como está escrito, el faraón le dijo, yo no conozco a Baya, no conozco Yud-Kei Vav-Kei, ¿sí? Así que no puede ser que me digas que ahora va a venir una plaga y todo esto, no debe ser cierto, porque ese Dios no existe. Dice, sin embargo, él sí reconocía que había un solo Dios, pero el Dios que conocía el faraón era el nombre Elohim, que es llamado el dedo de Dios, ¿sí? Es muy interesante también el concepto de la razón por la cual Abraham, Isaac y Jacob conocieron al nombre Kel Shaddai, es porque si uno separa también este nombre, Kel por sí mismo también quiere decir Dios. Es uno de los nombres de Dios, es solo Aleph Lamed. Y Shaddai quiere decir Dios que dice basta, ¿sí? Dai en hebreo quiere decir basta, y Kel Shaddai es Dios que dice basta. A lo que dijo basta ese Dios es a la expansión de la creación. La revelación del nombre Kel Shaddai fue para que el mundo deje de crearse y le quede la otra parte de la creación. En el séptimo día, Dios dijo basta y puso al hombre sobre la tierra para que el hombre lo siga creando. Y el trabajo del hombre comenzó a partir de la Torá. El trabajo del hombre de crear el mundo comienza cuando se escapa de Egipto, ¿sí? Y hay un momento, perdón. Pi también, tal cual. Y lo que dice Dios es basta. O sea, hay un momento, o sea, ya te di suficientes. Hay un momento en que uno tiene que escuchar en su inconsciente esta voz divina que te dice basta, basta, otro golpe más querés. Ya van plagas en lo físico, ya van plagas en la emoción. La gente que tiene Haz Shalom, ataques de pánico, problemas mentales, son las plagas en las sefirot. Es la persona que no le alcanzó el sufrimiento para la corrección, para el tikkun de esa corrección, no le alcanzó los golpes físicos y los golpes emocionales, ¿sí? De golpe ahora tiene algo en su mente que le dice corres peligro de muerte, y no es cierto, no hay un peligro puntual y real, pero para la percepción de esa persona, de la misma forma que la percepción emocional era una de dolor por falta de comprensión del sistema, en su mente hay alguien en el colectivo o donde hay mucha gente o donde sea que lo quiere matar, ¿sí? ¿Y quién lo quiere matar? ¿Quién lo está tratando de matar? Él mismo, su propio cuerpo, ¿sí? Su propio cuerpo que se quiere deshacer ya de esta encarnación porque no rindió. Pero mientras la persona está viva, mientras la persona está viva hasta el último instante, como lo hizo el faraón, hasta el último instante puede reconocer y cambiar. Dice, esto es así. El faraón le pasaba esto que no podía reconocer al nombre Yud-Kei Vav-Kei, porque él recibía sustento del cuello de Zeir Anpin. Y ahí es donde aparecen las mentalidades inmaduras de el jefe de carniceros, el jefe de copas y el jefe de panaderos. ¿Se acuerdan que lo explicamos en la porción de Miketz?
Dice, la persona no puede identificar que existe un Dios mientras que recibe sustento de Da'at, mientras que se alimenta de bueno o malo, ¿sí? Competencia, presa, depredador. Mientras la persona consume de ahí, no es que el tipo no va a creer que hay leyes cósmicas y divinas y todo esto, pero de la única forma que aprende y que internaliza es a través de los poderes de las leyes de causa y efecto, del Dios Todopoderoso. Pero cada vez que se manifiesta este Dios Todopoderoso, es decir, que las leyes de causa y efecto te dan un golpe, el golpe, porque esa es una manifestación de ese Dios primitivo, por llamarle de alguna forma, ese golpe viene lleno de una inteligencia que dice, ya basta. ¿Sí? Porque viene, como viene de este Dios, Kel Shaddai, viene con esta también inteligencia que te dice, basta, basta, ¿cuánto más vas a seguir cometiendo los mismos errores? Y la verdad es que la respuesta de toda esta incógnita es la porción de la semana que viene. Por eso es que la semana que viene salen libres. Porque el trabajo es la elevación a, ok, yo estoy en un lugar hoy porque estoy en este cuerpo en donde no reconozco a Yesod, a Yosef, ¿sí? Pero en el momento que la persona cumple 12 años, las mujeres 13 años, los varones, llega una pequeña esencia de lo que es Zeir Anpin. Y en Zeir Anpin, en el espíritu, trae los arquetipos de todos los patriarcas. Trae a Abraham, Isaac, a Jacob, porque si bien lo primero que reconocemos es un poquito de Yesod, es decir, si prestan atención, y miren qué costumbre tan particular que hay dentro del judaísmo, que cuando un varón hace bar mitzvah, ¿qué se le regala? ¿Qué es lo más común que le regalan a un chico que hace bar mitzvah? Dinero. ¿Sí? Es como lo más común. Y la conversación entre los chicos que hacen bar mitzvah es cuánta plata juntaron en el bar mitzvah. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre cuando entra esta energía de Yesod es un interés real por el dinero. Y no tiene que ver con... en algún momento pensaba si no es una de esas costumbres que están equivocadas, ¿sí? Pero no, porque también tradicionalmente, ¿qué pasa antes del Bar Mitzvah? Hay Talmud Torah, hay estudio de Torah. Entonces y de hecho el despertar sexual. Es los niños empiezan la pubertad generalmente a partir de los 12, 13 y es normal que las mujeres también se desarrollen antes que los varones. ¿Por qué? Porque lo que empieza a llegar es la energía de Yesod. Entonces, en ese reconocimiento de Yesod, del verdadero sustento, también están estos arquetipos de todos los patriarcas. Y esto lo vamos a explicar con mucho más detalle en la clase de Zohar de la semana que viene. Pero sobre todo vamos a explicar en la clase que viene el cómo uno se reconoce en este Dios. ¿Sí? Porque la idea de conocer la revelación de este Dios es el reconocerse a uno mismo en eso.
Sin embargo, lo que creo que es, y otra vez lo repito de lo que dije al principio, es muy poco tiempo, 2 semanas para que uno diga, bueno, me voy a poner a hacer el trabajo espiritual que hay que hacer para estar listo para la energía que va a haber la semana que viene, porque la energía que se revela la semana que viene es la misma que se revela todos los años en Pesaj, y Pesaj tiene todo un proceso de preparación previo que te predispone mucho más. Y la que viene y la semana siguiente aún más, ¿sí? Que es la de el recibir el poder de los 72 nombres en la porción de Beshalach. Es poco tiempo, pero la forma de prepararse para eso que se va a revelar en las próximas 2 semanas es buscar las callosidades del corazón. ¿Sí? Buscar en dónde nuestro corazón está endurecido, en dónde ya no oímos, ya basta, en donde ya nos conformamos con que el sufrimiento es la norma. ¿Sí? ¿Dónde es el momento en donde decís, voy a ser muy gráfico en esto, bueno, ya son 30 años de casado, bueno, la aguanto 10 años más a esta loca. ¿Sí? Ya dieta se podía hacer cuando eran 10 kilos de más. Ahora con 50 kilos de más, comamos. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Hay un lugar en donde el dolor de la consecuencia ya no nos dice más, ya basta. ¿Sí? Donde decimos, y bueno, ¿sí? Y hay una inteligencia detrás de eso, que es, si sufriendo también estoy haciendo mi tikkun. ¿Sí? Si con el sufrimiento que me produce esto, también, ya habrá otra vida. Pero la idea no es esperar otra vida, la idea es esta vida. Y todavía más sutil, hay una callosidad del corazón que es la más sutil, pero es la más dolorosa de todas de retirar, que es la persona, y es la más difícil de identificar, porque es quien nosotros nos creímos que somos. Un día por tu trabajo, por lo que sea, toda callosidad es un sistema de defensa. En un momento interpretamos que éramos débiles y teníamos que defendernos y pusimos una defensa. ¿Sí? Pero la más sutil de todas es un personaje que aprendimos a aceptar y a veces hasta creer que eso somos. ¿Sí? Por ejemplo, el hombre de cáncer, ¿sí? Del signo de cáncer, que es un tipo blando, ¿sí? Y generalmente le toca nacer en contextos en donde al blando otros se aprovechan. Entonces, ¿qué hace? Pone una coraza de una actitud de que es seco, de que es de piedra, no de agua. ¿Sí? Es un hombre de agua. Un hombre de cáncer es un hombre de agua. Pero él
pone una coraza que dice yo soy un hombre de piedra. Y llega un momento en que se lo cree. Y es muy común que terminen sus vidas siendo personas miserables porque todos los demás creen que es miserable y el input que recibe es ¿qué me voy a acercar a esta persona a hablar de cosas personales? Entonces, si a este tipo no le interesa nada de nadie, ¿sí? Si el tipo es un asqueroso. Y la persona no es así, pero llega un momento en el que ese callo, ¿sí? ¿Qué es un callo? Células muertas. ¿Sí? Es algo que pierde la sensibilidad, que no tiene, que está ahí, pero vive con el mínimo sustento posible. Y si bien ya es la quinta vez que lo digo, o más, la respuesta final va a estar la semana que viene. Esta semana se trata de comprarse una piedra pome y de lijar, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Hay gente por ahí muy joven acá que no sabe lo que es. ¿Sí? ¿Sí? Es una semana para pulir, para sacarse esas células muertas, ¿sí? Porque y la forma, yo creo, es hay que encontrar el momento en que todavía uno escuchaba que esa clipá o eso que se producía te hacía pensar, bueno, basta. ¿Sí? Hubo un momento en donde dejaste de decir basta y dijiste, bueno, está bien, a mí el sistema es este, pero en ese sistema no hay chance en esas áreas de nuestra vida en donde tenemos ese sistema en funcionamiento, no hay espacio para que la luz de la Torá o para que la esencia creadora nuestra surja. Así que bueno, tenemos y la energía de esta semana, que como si fuera poco, tal vez este año sea más fácil hacer el trabajo, porque mañana entra Mercurio en retrogrado. Entonces tal vez suele traer algunas plagas adicionales. Cuando Mercurio entra en retrogrado y se entorpece la comunicación. Leía justamente los otros días que una hipótesis muy, muy interesante de una persona que es un amigo, un astrólogo amigo, que en su blog escribió algo acerca del retrogrado de Mercurio, no específicamente por el de este mes, o sea, este que comienza mañana, sino en general. Y tiene mucho que ver con esto que hablamos, porque lo que dice es una de las formas además de que uno tiene que prestar doble atención a todo y ser claro y organizarse y tomar tiempo extra, es decir, bajar un poco la velocidad de las cosas y asegurarse de que las cosas estén bien hechas. Dice, una de las formas de protegerse del retrogrado de Mercurio es limpiar. Entonces dice, por ejemplo, daba el ejemplo, decía, es muy común que a las computadoras les pasen cosas. Esto, bueno, ¿qué tenés que hacer? ¿A qué hora entra Mercurio en retrogrado? Mañana, o sea, mañana, ¿no? Sí, ¿mañana es 5? Sí, mañana es 5. ¿Sí? ¿Qué podés hacer esta noche? Hacer un backup. Pero también, además de hacer un backup de lo que te sirve, deshacete de lo que no te sirve. Hay archivos ahí que son de cosas que ya está. Son del pasado, ya no los vas a necesitar, no vas a hacer. Una de las razones por las cuales sistemáticamente los hard drives de las computadoras se queman es para eso.
Es una inteligencia metafísica que hay detrás de las computadoras, que es hacerte perder toda esa información, porque ya no la necesitas. Abrir el placar, sacar ropa que ya no, si no la usaste el año pasado y el año anterior, regálala. Esta es una buena semana para eso, para buscar y en un lugar en donde van a encontrar personajes suyos del pasado, es en el closet. ¿Sí? ¿O no les pasa que agarran algo que hace 3 años y que no lo usan y lo miran y uno dice, yo me ponía esa ropa? ¿Sí? Pero si prestás atención y pensás, te vas a acordar por qué te ponías esa ropa. ¿Sí? ¿Qué estabas tratando de proyectar hacia afuera con vestirte de ese maquif, de esa luz circundante? Bueno, a limpiar. Gente, hasta la semana que viene. Gracias.